Buenas tardes. Creo que no sorprendo a nadie si digo que la sociedad se encuentra en un momento de cambios y evolución, y el sistema educativo debe adaptarse a esta situación. Por eso la Comisión Europea insiste en la promoción de habilidades digitales y España se suma al carro con la aprobación de la LOMLOE, que incluye el pensamiento computacional en todos los niveles educativos. Aunque esté en el currículo, no existe una definición formal del concepto. Para este estudio hemos puesto el foco en una revisión bibliográfica de 2021, en la que se identificaban como criterios clave del concepto las habilidades mentales y de pensamiento y estrategia y los procesos mentales y de resolución de problemas. Considerando esta definición, el presente estudio evalúa el estado del pensamiento computacional del alumnado con base en su capacidad para organizar su razonamiento teniendo en cuenta 3 fases: observación, descomposición y secuenciación, y en su competencia para resolver problemas. Para abordar el concepto y estudiar su estado y progresión en el aula, se han realizado algunos estudios en distintos niveles educativos. Sin embargo, apenas existe información sobre el estado del pensamiento computacional en la transición de educación infantil a educación primaria. Por ello, nace esta propuesta con el objetivo de evaluar el estado del pensamiento computacional en la transición entre etapas, así como estudiar sus similitudes y diferencias, realizando una metodología realizando una intervención basada en metodologías activas. De este objetivo nace la primera pregunta de la investigación, que se centra en la transición de etapas. Además, se estableció otro objetivo de investigación, que es analizar si existe diferencia en el estado del pensamiento computacional en función de si se ha trabajado previamente el concepto. Por ello, se ha analizado la diferencia entre un colegio concertado con experiencia en el desarrollo del pensamiento computacional y un colegio público sin experiencia previa. Los principios metodológicos en los que se basa esta intervención son el aprendizaje activo, basado en juegos, y el aprendizaje colaborativo. Para realizarla se proponen 2 sesiones de trabajo, una centrada en el pensamiento computacional desenchufado y otra en la robótica educativa sin pantallas a través del robot Cubo. La sesión 1 propone 2 actividades. La primera es una actividad grupal en la que tienen que colocar una cuadrícula en el suelo con algunas imágenes de agua, tierra y animales. El alumnado debe llevar cada animal a su hábitat. La segunda actividad es similar a la primera, pero en parejas, y el alumnado pasa papel aquello que vivencia en la cuadrícula. En el caso de la segunda sesión se han diseñado teniendo en cuenta las diferencias entre infantil y primaria. En la sesión 2 de infantil el alumnado une cada animal con su alimento y luego programa el recorrido. Y en la sesión 2 de primaria el alumnado debe resolver algunas sumas y restas para unir el animal con el alimento y luego programar el recorrido. En ambos casos programan con el robot Cubo en pequeños grupos para realizar las rutas previamente resueltas. Ambos casos son sesiones enfocadas al desarrollo del pensamiento computacional a través de la robótica educativa. En términos poblacionales, se ha considerado al alumnado de tercero de infantil y primero de primaria del colegio público La Zafra y al de primero de primaria del concertado Claret, siendo el tamaño de la población 221 y el de la muestra 213. La complejidad de medir las habilidades de pensamiento computacional nos llevó a una evaluación cuantitativa y cualitativa, a partir de la diseñada por Searreta, que propone recoger la información en 3 ámbitos: computacional, transversal y motivacional. Para evaluar el primero, se creó una lista de control que sintetiza los conceptos propios del pensamiento computacional, y para los otros 2 se diseñó un cuestionario de satisfacción. Para el análisis estadístico se ha realizado una prueba Z de comparación de proporciones a partir de los datos de la lista de control. En la transición de etapas vemos que la única diferencia significativa se encuentra en el ítem 5, que está relacionado con la posición relativa de los objetos en el espacio. En el caso de los ítems relacionados con los conceptos propios del pensamiento computacional, no se observa diferencia significativa, por lo que tras el análisis estadístico podemos concluir que el alumnado de tercero de infantil observa, descompone, secuencia y resuelve el problema de la misma forma que el de primero de primaria. En el caso de los ítems 6 y 7, la prueba estadística no se aplicó porque los resultados fueron iguales y de un único nivel.
Además, vemos que la robótica es un elemento que les motiva en el desarrollo del pensamiento computacional y la resolución de problemas. En el caso de la comparativa de los centros, sí que observamos que existe diferencia significativa en casi todos los ítems relacionados con el pensamiento computacional. De esta forma se refleja que la trayectoria del CLARE en el concepto influye de forma positiva en los resultados. En el caso de los ítems 6 y 7, ocurre lo mismo que la comparación por niveles. Ocurre lo mismo, perdón, que la comparación por niveles, y volvemos a reafirmar que la robótica es una herramienta eficaz para el desarrollo del pensamiento computacional. Esta idea es reforzada por los resultados altamente positivos que se obtuvieron en el cuestionario de satisfacción, que consta de 4 afirmaciones con 3 posibles respuestas para medir de forma cuantitativa y 2 preguntas abiertas para la evaluación cualitativa. Finalmente, podemos concluir que en el año de transición se observa una mejora notable de la lateralidad, pero no de la organización del razonamiento y la resolución de problemas. Por otro lado, en la comparativa de centros, sí vemos que el enfoque anterior en el pensamiento computacional es significativo en el desarrollo de estas habilidades. Asimismo, la robótica educativa se reafirma como una herramienta eficaz para el desarrollo del pensamiento computacional. Por último, la transferibilidad de esta propuesta ofrece una oportunidad para centros tanto públicos como privados, así como distintos niveles educativos y áreas educativas, siempre teniendo en cuenta el diseño de las actividades que permitan el aprendizaje colaborativo y basado en juegos. Muchas gracias.